¿Y si llevamos toda la vida enfocando la riqueza de la manera equivocada? Pensemos en esto. En 1925, una maestra llamada Florence Scovel Shinn lanzó una idea que era, y sigue siendo, totalmente radical. El universo no responde a súplicas, responde a órdenes. Hoy vamos a desgranar exactamente eso, cómo cambiar el lenguaje para literalmente comandar la abundancia. Seguro que esto le suena a más de uno, la frustrante verdad de que trabajar hasta el agotamiento no siempre se traduce en riqueza. Es posible dejarse la piel persiguiendo oportunidades solo para ver cómo la prosperidad se nos escurre entre los dedos. Bueno, pues este ciclo no es mala suerte, para nada. Es la señal de que se está usando la fuerza bruta en lugar de la fuerza de la intención. El problema, entonces, no es el esfuerzo, sino el enfoque. Y aquí está el meollo del asunto, la idea central de Scovel-Shinn. Como vemos en la tabla, el universo opera con energías muy distintas. Mendigar o pedir nace de la sensación de carencia, de la duda. Pero ordenar establece la posesión como un hecho consumado. Vibra en la certeza absoluta. Es un cambio de chip total, de ser un mendigo espiritual a convertirse en un comandante financiero. Para dominar este mandato, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara, en 4 pasos. Primero, cómo pasar de la súplica al comando. Después, haremos una especie de cirugía espiritual para quitar de en medio esas creencias que nos limitan. En tercer lugar, diseñaremos nuestro propio plano de abundancia y finalmente, aprenderemos a vivir como la persona próspera que en esencia ya somos. ¿Listos? Empecemos. Muy bien, vamos al lío. La miseria financiera, según esta filosofía, no es un problema de escasez de recursos en el mundo. Es, fundamentalmente, un problema de comunicación. Se trata de aprender a hablar el idioma que el universo, por su propia naturaleza, está obligado a obedecer. Y la regla de oro de ese idioma es esta: la ley del flujo. Hay que pensar en el dinero simplemente como energía, tan imparcial como la gravedad. A la gravedad no le importa si uno es bueno o malo o si necesita volar, simplemente responde a las leyes de la física. Con el dinero pasa igual, no responde a la necesidad ni al mérito, responde única y exclusivamente a la calidad de la señal que emitimos. Y la buena noticia es que esa la controlamos nosotros. Entonces, ¿cómo se controla esa señal? Pues con la propia conciencia. Una mentalidad de escasez, de no hay suficiente, de miedo, emite una frecuencia débil, casi inaudible. Pero una mentalidad de autoridad, de certeza, de saberse merecedor, esa emite una señal de alta frecuencia, potente y clara, a la que el universo no puede hacer oídos sordos. Esto nos lleva a lo que podríamos llamar la gramática del comando, y aquí la precisión es absolutamente crucial. Scovel-Shinn insistía en que una orden vaga es tan inútil como una súplica. Como vemos en los puntos, tiene que ser clara, concisa y, lo más importante, formulada en tiempo presente. No es algún día tendré, es yo tengo ahora. Hay que actuar como si ya fuera una realidad palpable. El cambio no es solo de palabras, es una transformación total del ser. Fíjense en el caso de Arthur, lo había perdido todo. La instrucción fue: actúa, habla, camina y siéntete como la persona próspera que has ordenado ser. Y al hacerlo, al encarnar esa nueva identidad, el universo empezó a reorganizar la realidad para que encajara con esa nueva vibración, manifestando la idea que le devolvió su fortuna. Pero, ojo, es justo en este punto donde el 99% de la gente falla. Se pronuncia el decreto con convicción, con fuerza, pero unos minutos o unas horas después, la mente empieza con su juego sucio y sabotea todo el proceso. La duda, como dice la frase, es una cancelación inmediata. Es como hacer un pedido por internet y 5 minutos después darle al botón de cancelar pedido. Anula por completo la orden original. Pero Scovel-Shinn, que era muy práctica, tenía un antídoto para esto, una frase de sellado. En el mismo instante en que aparezca la duda, hay que cortarla de raíz con un contracomando firme, algo como: cancelado. Mi palabra es ley. Mi orden se está ejecutando ahora mismo. Bien, pasamos a la segunda fase, porque de nada sirve dar una orden a gritos si por dentro hay una vocecita que la está saboteando constantemente. Es hora de lo que Scovel-Shinn llamaba una cirugía espiritual, una limpieza profunda de nuestras creencias sobre el dinero. Y esta advertencia es crucial, de verdad.
No se puede ordenar con autoridad algo que en el fondo del subconsciente se desprecia o se teme. Si uno cree que el dinero es sucio o que corrompe a la gente, esa vibración emocional de rechazo anulará cualquier comando verbal positivo. El universo no escucha la palabra, escucha la emoción que hay detrás. Y esas emociones suelen venir de estas creencias limitantes que son como un software parasitario. A menudo se instalan en la infancia, a través de frases que oíamos en casa o en la cultura, y operan en segundo plano, ejecutando programas de escasez que sabotean nuestros mejores esfuerzos sin que ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, ¿cómo se desinstala ese virus? Scovel-Shinn proponía un método muy claro, en 3 pasos. Primero, localizar. Hacer una introspección radical y honesta para encontrar el archivo de pobreza. Segundo, borrar. Con un decreto de nulidad declarar que ese programa ya no tiene poder. Y tercero, que es crucial, reemplazar. Instalar una nueva ley de opulencia en ese espacio vacío, para que la vieja creencia no intente volver. El resultado de este proceso es un cambio total de relación con el dinero. Pasamos de rechazarlo, a menudo por esa culpa o miedo inconsciente, como le pasaba a Charles, a recibirlo con alegría y respeto, como un aliado. Cuando la relación emocional con la riqueza cambia, cuando se la trata como un socio bienvenido, el flujo se restaura de forma natural. La energía de la abundancia vuelve porque, sencillamente, se siente bienvenida. Muy bien. Con la mente ya limpia de virus, ahora sí que podemos pasar a la acción. Avanzamos a la sección 3. Es hora de pasar de los deseos vagos a las demandas concretas, de la esperanza a la ejecución. La distinción que vemos aquí es fundamental, es la noche y el día. Desear algo es, en el fondo, admitir que no se tiene. Su energía es de carencia. Demandar, en cambio, es declarar que algo ya te pertenece por derecho divino y exigir su transferencia inmediata al plano físico. Es la diferencia entre la postura de un súbdito que espera la gracia de un rey y la de un heredero legítimo que reclama su parte del reino. La metáfora del cheque certificado es perfecta para entender esto. Imaginen que tienen un cheque certificado del Banco del Universo, ya emitido a su nombre. Uno no va al cajero del banco y le pide, por favor, que se lo pague. ¿Verdad que no? Uno lo presenta y espera la transferencia del dinero que es suyo. Pues según esta filosofía, la propia identidad como ser creativo es el cheque. La demanda es simplemente el acto de ir a cobrarlo. Pero, ¿de dónde viene toda esa riqueza que estamos demandando? La respuesta es clara, de la creación, no de la competencia. Competir es aceptar la idea de escasez, es luchar por un pedazo del pastel que ya existe. Crear, por otro lado, es hornear un pastel completamente nuevo. Proviene de una fuente infinita, la propia expresión única y auténtica, eso que solo cada uno puede ofrecer al mundo. La pregunta que nos deja Scovel-Shinn con esta metáfora es demoledora. ¿Por qué luchar por los pozos de petróleo que otros ya encontraron cuando uno mismo es un yacimiento entero por descubrir? La tarea no es mirar hacia afuera para competir, sino mirar hacia adentro para perforar en el propio talento único y liberar una fuente ilimitada de valor. El caso de George el Sastre es el ejemplo perfecto de esto. Podría haberse quedado compitiendo en precios, siendo uno más. Pero en lugar de eso, perforó en su pasión única por la historia y empezó a crear algo que nadie más hacía. Al hacerlo, no solo eliminó a la competencia, sino que creó un mercado nuevo para sí mismo. Pasó de ser un competidor a ser un creador. Y con esto llegamos a la culminación de todo, la última sección. Ya hemos limpiado la mente y diseñado el plano. Ahora se trata de integrar todo esto y vivir permanentemente desde la identidad de un soberano financiero. Esta declaración final no es una petición, ni un deseo, ni una afirmación positiva. Es un decreto. Es hablar no desde las circunstancias actuales, sino desde la identidad real de un creador soberano. Es el acto de firmar el propio testamento divino, declarando que la abundancia te pertenece por derecho, aquí y ahora. Al final, la gran lección es esta. La fortuna no fluye hacia el más necesitado, sino hacia el más autoritativo. Hemos visto cómo reclamar esa autoridad. Así que la pregunta ya no es qué nos va a dar el universo, sino qué le vamos a ordenar nosotros. Como arquitectos de la propia realidad, la pregunta es, ¿qué plano maestro se va a empezar a ejecutar desde hoy mismo?